que el piñón, ¿no? Seguramente haríamos una fuerza mayor para lograr una eficacia menor. Por lo tanto, el sistema siempre es de mayor a menor. Pero eso importa poco en cuanto al cuento que vamos a ver. Lo que importa es que cada párrafo está construido en una dirección que construye el narrador en primera persona. Y que el personaje de la mayor posibilidad, o sea, este personaje secundario va a frenar o va a confrontar, va a limitar. Por lo tanto, si consideramos, no la palabra alter ego, que el personaje principal, el que narra, que no es el escritor, sino una armadura del que escribe, ¿no? No es Carver el que escribe, pero sin embargo sabemos que Carver es alcohólico, sabemos los problemas que tuvo en sus matrimonios y demás. Ese contexto lo tenemos ahora. Él se puede desmedir, puede terminar siendo un cuento en primera persona cuando el tono es confesional, puede terminar siendo un cuento casi de postura de víctima. El personaje de las mayores posibilidades lo limita. Bien, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que Carver eligió para comunicarse con nosotros, lectores, un cuento. ¿Qué significa un cuento? Significa términos poéticos. ¿Qué significa términos poéticos? Que en figuraciones y montado un realismo sobre una gran ficción. Eso de realismo sucio es una frase absurda directamente. El realismo, para poder funcionar, está montado en una ficción mucho más grande que cualquier cuento fantástico, donde pasa que la apariencia de un dragón que vuela, de un dragón, perdón, dragón vuela, parece Susana Jiménez, o de niños que se convierten en mariposas, en ese cuento tan lindo de Samantha Schweblin, la apariencia de ficción es mayor. Sin embargo, la estructura ficcional es menor, porque si los niños se convierten en mariposas, no hay, y yo bajara de un ángel desde la otra punta del cuento, no pasaría nada. Sin embargo, en un cuento que usa los términos de la vida cotidiana, tengo que montar todo mi realismo, entre comillas, en una ficción muy sólida, porque responde a las leyes de la cotidianidad y de la naturaleza. Goethe diría, hay muy pocas personas que tienen imaginación para la realidad. Y yo estoy de acuerdo con eso, sin menospreciar este tipo de literatura fantástica, y que me encanta también, porque hay dos tipos de literatura para mí, la buena y la mala, y se terminó, ¿no? Sin embargo, cada uno elige una propuesta. Esa propuesta en el cuento es un sistema de párrafos, un sistema de frases que construyen párrafos que construyen situaciones, tensiones que tienen que resolverse a lo largo del cuento, una tensión principal y subtensiones que van a ir resolviendo. Imagínense si fuese un monólogo en primera persona, que puede ser también. Yo de hecho lo hice en el cuento, en un cuaderno de hojas lisas, cuando él lo descubren tirando huevos para la calle. Sin embargo, monté una gran ficción, tirar huevos, romperse huevos en la cabeza, un sueño de un gallo que es peluquero. Quien crea que eso me pasó, bueno, es esa gente que... Una vez, para criticarme, la gente de la revista Crisis, Crisis creo que, no sé, es tan intrascendente esa gente que me dijo que mi obra se terminaba con mi vida. Y mis hijos me dijeron, papá, por favor, seguí escribiendo cuando te muera, así seguimos ganando plata, pero se me va a complicar, Rally, seguir escribiendo cuando me muera. Así que claro, tranquilos que mi obra se termina con mi vida, ¿no? Esta gran hallazgo de la revista Crisis. Son trotskistas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tiene más problemas que lo Pérez García. Pero volvamos a Carver, que era peronista. Entonces, porque me habla así en sueños, ¿viste? Carver era peronista. De hecho, acá está haciendo el boludo, hace dos veces. Una con cada agua. ¿Dónde dejé la cerveza? Vale. Por acá. Ahí está. Bueno, ¿a dónde? No, la dejé. Acá está. Ahí está. Ahí tenés la tuya. Sí. Sigo. Tener en cuenta esto y tener en cuenta que en un cuento hay indirecto libre, la narración, el directo libre, que son los diálogos, y puede haber personajes secundarios presentes, ausentes, le digo yo, un llamado por teléfono, un recuerdo ausente y semipresente, un llamado por teléfono. Acá va a haber de los dos tipos. Va a haber ausentes sobre todo, no hay mayor presencia que una ausencia, diría Freud, y semipresentes. Vamos a ir leyendo el cuento
yo lo voy a leer no directamente, sino que lo voy leyendo e interrumpiendo para que nos dé el tiempo que hay acá. Eso va a generar que la lectura sea como cortada, pero sin embargo van a poder emocionarse igual. Y van a poder entender qué mecanismo usa Carver, qué mecanismo creo yo que usa Carver, para transmitir algo increíble que es la el exacto sentimiento de determinado momento de su vida, no de haber sido abandonado, porque esto aparentemente trata el cuento, sino de una sutileza del abandono que es la vergüenza. Y acá las feministas se van a enojar, y yo contento con eso, porque todo el mundo se enoja conmigo, así que enójense. Es tremendo el hombre avergonzado de haber sido abandonado. Yo creo que es una vergüenza particularmente masculina. Lo dice mi proto Gabriel en mi cuento. Dice, cuando el portero lo mira, dice, y sonrió al darse cuenta que mi mujer no solo me había dejado, sino me había dejado por otro. El machismo, la sociedad patriarcal presiona mucho en el ego y en la vergüenza de lo masculino, del hombre que fue abandonado por otro hombre, ¿no? Aunque yo lo prefiero, ¿no? Porque a mí 2 veces me abandonaron por nadie, o sea, significa que no sirvo para nada, porque prefiero que me abandonen por otro. Más o menos hasta ahí llegué, ¿viste? Pero bueno, no importa. Lo importante es que me abandonen, eso es muy importante. Así sigo estando solo, que me gusta. Entonces, voy ahora al cuento, antes de armar más quilombo. Vamos al cuento y vamos a ver cómo este tipo intenta bardearlo. Tiene como un diálogo supuesto con el lector, porque es un tono confesional. Sin embargo, la confesión se la va a hacer al personaje de las mayores posibilidades. Como si fuera una partida de truco, van a ver que vamos a anotarle puntos al narrador y puntos al personaje de las mayores posibilidades. Este narrador se va a ir achicando, ¿no? Porque está simulando la negación, ¿no? Se le va a ir saliendo capa a capa como una cebolla. Y el personaje de las mayores posibilidades sabe exactamente lo que le pasa. De hecho, en un momento lo va a decir. Y es tan perfecto el cuento que el hombre sin manos va a terminar cortándole las piernas. Pero no hace falta una motosierra para cortar las piernas. Lo dijo Maradona, la metáfora. Sin haber leído a Carver, Maradona llegó a la misma metáfora. Y también van a ver que en todo cuento, aparte de una situación X de conflicto o de quilombo, conflicto es quilombo, no más ni menos. Había una vez qué, había una vez dónde, había una vez cuándo. ¿Y por qué me contás algo que había una vez y ahora ya no hay? Siempre repito, ese gran ejemplo de un comienzo de tensión, que siempre digo lo mismo, mejor a Carlo Collodi en Pinocchio, había una vez un rey en su castillo encantado, pensarán ustedes mis pequeños lectores, pero no, había una vez un pedazo de madera, proletariza antes los cuentos y las cosas le pasaban solo a los reyes y las hadas y los príncipes azules eran solo por eso para las nobles, por eso estoy también en desacuerdo cuando dicen no esperes más al príncipe azul. Es un derecho que la mujer, o un sueño que la niña proletaria ganó con Carlo Collodi. El príncipe azul no existe, ¿no? O si existe está muerto, se puso azul, fue el chabón. Pero, sin embargo, la utopía del amor eterno, la utopía de alguien que me rescate de los monstruos y de mi soledad y de mi tristeza, y que se dé cuenta que pese a mi apariencia, y hablo en mí de persona y voy a hablar en mí como femenino, pese a mi apariencia plebeya hay en mí una hermosa princesa, lo rescato, discúlpenme, pero lo rescato con todo mi corazón, porque el mundo que nos merecemos es el mundo más inocente de fantasía que podamos imaginar, no esta mierda que estamos construyendo, ¿no? No esta mierda que estamos construyendo, esta no. El Diego no era pedófilo, no digan gilada. No.
Cuidado con eso. Vamos con esto. Va a haber un milagro en el cuento. Todo cuento tiene que tener un milagro. ¿Qué es un milagro? Ya que tenemos un tiempito. Un milagro es una coincidencia o una mentira fabricada para hacer feliz a alguien. Mi abuelo me lo explicó una vez. Era ateo y anarquista. Cantor de tango que no cantaba tangos que ofendieran a la mujer. O sea, yo canto todos los tangos, ¿no? Porque me parece que lo escribió. Problema de él. Sin embargo, fíjense esto. Una vez, no sé cómo habíamos conseguido 3 cajas de ravioles, no sé, habíamos ganado la lotería, pensión de San Lorenzo y Paseo Colón, 3 cajas de ravioles para 2, yo estaba, tuco, había cocinado. Y los tangueros, amigos de otro tanguero, el asado y los ravioles lo huelen como el tiburón huele la sangre. De repente aparecieron 2 más. De tener 3 cajas para 2, teníamos 3 cajas para 4. Y aparece un quinto. Y yo ya dije, no aguanto más. Yo 16 años, no entendía nada. ¿Qué hago? Me dije a mi abuelo. Poné 5 platos. Me dice, son 3 ravioles para cada uno. Poné 3 ravioles para cada uno. Me dice. Uno trajo pan, otro trajo factura de ayer. Antes se vendía la factura de ayer. Es rica la factura de ayer. Pues te queda ese gusto, se calienta un poquito. Se le tira un poquito de agua, sí, y al horno, y queda espectacular. La media luna, no el dulce de leche. Pero otro día hacemos una clase de factura de ayer. Terminamos de comer, yo me serví un poco más, egoísta, no sé qué, los tipos de vino, guitarreada, todo. Mi abuelo me llama y me dice, ¿por qué sos cristiano? Yo ya había intentado el seminario. ¿Cómo es esto del sermón de la montaña? El ruido son mis hijos que decidieron lavar los platos de una semana, así que banquémoslo que estamos, ¿no? No, le digo, Bocho, porque vos crees que un milagro que es. No, bueno, Cristo estaba hablando y tenía pocos pan y pocos peces, lo levantó y hizo más. Y me dice, ¿vos crees en un Dios que hace un milagro tan pelotudo? Me dice, ¿cómo pelotudo? Y la verdad que levantó y... ¿Cuánto lo seguían a Cristo? Y la verdad, la Biblia dice 400, pero siempre exagera, deberían ser 40, le digo, con toda la furia, con los apóstoles sumados. Si eran 40. ¿Y cuántos peces dice que tiene ahí? Exagera para más, le digo, y exagera para menos. Dice que tiene 5 y 3. Ponele que tenía 50 y 30. Me dice, ponele que tuviera 10 pescados y 10 panes. Y eran 100 tipos, me dice. Sí, Pocho, ¿qué me querés decir? ¿Sabes cuál es el milagro? Me dice, Tata, los cortó chiquitos y los chamulló. Eso es un milagro. Mi abuelo ateo me enseñó el gran milagro del sermón de la montaña, que es el chamullo que hace, porque me dijo, la panza la llena la conversación. No fui a la escuela, pero tuve ese abuelo. Y eso es un milagro. Acaba de suceder un milagro también. Y lo voy a anunciar, y lo va a anunciar Carver como un milagro. El que la vida está llena de esos milagros, todo el tiempo. Hoy filmé a un tipo acariciando 2 perros de la calle que se agachó y estaba parado yo en un semáforo, que era de esos semáforos eternos, y el tipo seguía acariciando esos perros. Tipo con portafolio, como de traje, parecía un vendedor de seguro. Y me conmovió que tenga tiempo de acariciar a esos perros. A mí, no sé, me parece que los milagros están todo el tiempo por ahí. También me dijo Pocho frente a un semáforo una mañana de borrachera, no desperdicie la esmeralda que te da la mañana, aunque sea la luz del semáforo. Porque yo cruzaba rápido la calle, sin detenerme a mirar en la neblina del Paseo Colón. Tiene un mango los dos, medio caviado los dos. Esa esmeralda que me da la mañana, que es la luz del semáforo. No es que haya poco milagro, somos lo suficientemente poco poetas, somos insuficientemente poetas, somos poco suficientemente sensibles, poco suficientemente me parece la construcción horrible, pero ya entren en ella. Atentos a la cantidad de cosas que ofrece la mañana, la cantidad de esmeralda. Es así, hay que ir más lento, ¿viste? Es bien claro, como dice ese refrán, un milagro es eso. ¿Sabes cómo convertís, Rally, las piedras de esmeralda? ¿Sabes cómo haces? No. Cruza Rivadavia, decía mi abuelo.
cruzar Rivadavia y se convierte en Piedra en Esmeralda. No hay ningún. Pero hay que cruzar Rivadavia. Vamos con el cuento y con el análisis. Me van a ver así buscando focos no sé dónde. Visor. Un hombre sin manos llamó a la puerta. No veo nada, pero ahora lo voy a encontrar esto. Acá sí veo. Un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. Si exceptuamos los ganchos cromados, era un hombre de aspecto corriente y tendría unos 50 años. A ver, anoten esta palabra, agarren un papelito. Exceptuar. Exceptuar ganchos cromados. ¿Se puede exceptuar ganchos cromados? No hay manera alguna de exceptuar semejante cosa. Si yo tuviera 2 ganchos cromados acá en vez de 2 manos, no habría manera de exceptuarlo. Fíjense que empieza a usar Carver palabras en contra, como contracorriente de cómo vienen las palabras, ¿no? Y fíjense la manera de describir a una persona sin detener la narración. Un hombre sin manos tocó mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. Si exceptuamos los ganchos cromados, era un hombre de aspecto corriente de unos 50 años. Entonces ya esa palabra exceptuar hace que fijes la atención en los ganchos cromados. ¿Qué significan los ganchos cromados? Que no es una prótesis cosmética, no es la mano de Scioli, es una prótesis que prioriza el uso de las manos, porque el tipo la necesita para trabajar. Ya me da un perfil de ese personaje. Bien. ¿Cómo perdió las manos? Le pregunté cuando me dijo lo que quería. Envido, le dice. ¿Cómo perdió las manos? Es me distrae a mis hijos. Dame un segundo. Sí, no hay problema. Chicos, niños, ya que los platos se limpiaron en todo el día, estoy dando una clase o de lo limpié después. Total, esperaron una semana, esperen 2 horas más. Perdóname. No, por favor. No, perdóname, dicen ellos, yo no. Pero me estaban distrayendo. Total, aparte ya estamos por cosechar los champiñones que están dando los platos. Exceptuando los platos. Exceptuando los platos cromados, soy un tipo normal de aspecto corriente. Bueno, normal. ¿Cómo perdió las manos? Le pregunté, nomás me dijo lo que quería. No es una pregunta, esto está en voz directa, no es una pregunta común y corriente. Primero, es una pregunta que establece 2 clases sociales. Es de muy mala educación ser tan directo. Estamos hablando de la clase norteamericana de los años 60, todavía la post-Chiver, la clase media norteamericana de los suburbios, la verdad que de cócteles y toda esa mierda, de estos gringos de mierda, excepto estos capos, que no los puedo ni ver, perdón. Me encanta el poema de Constantini, Yankees, hijo de mil putas. ¿Lo conocés? Sí. El título es Yankee, hijo de mil putas. Y el primer verso, en realidad solo quería decir eso, dice Constantini. Qué capo. Claro. Es una pregunta que solo alguien le haría a una persona de menor categoría social. Fíjense que es muy común que la gente tutee al albañil, tutee a la empleada doméstica, ¿no? Es triste, pero es así. Y ahí empieza a participar el lector con sus propios prejuicios, ¿no? Y sobre todo, un hombre que tiene 2 ganchos cromados, ya uno lo ve de una manera casi es un homeless por el hecho nada más de tener 2 ganchos cromados, ¿no? Uno imagina un accidente de esos que les pasa a los que se cuelan en el tren o se cuelgan. Está establecido eso en todos lados, ¿no? O se duermen en las vías. Claro, exactamente. Y el tipo le contesta bien claro, ¿no? ¿Cómo perdió las manos? Eso es otra historia. ¿Quiere la foto o no? Le dice él. Envido. Falta envido. Y se va al mazo. ¿Cómo se va al mazo? Pase, le dije. Acabo de hacer café. Fíjense cómo se instaló el cuento ya. No hace falta ninguna excusa para hacerlo pasar. No hace falta nada. Ahora va a venir la excusa. Pase, dice. Le dije, acabo de hacer café. ¿Por qué invitás a un tipo? ¿Compré la foto? ¿No le compré la foto? Él va. Primero sabemos que tiene tiempo, suponemos. Pero mira esto.
Acababa de hacer también un poco de jalea, pero eso no se lo dije. Acá se instala la vergüenza que yo les hablé. Un hombre que hace jalea, no porque sea una tarea femenina, sino porque es un hombre que hace un tipo solo. Yo me voy y me compro un frasco, ¿no? Es rico el dulce casero, pero ¿por qué no se lo dice aparte? ¿Y por qué tendría que decírselo? Pero establece una relación también que va a usar como estructura narrativa en el relato. El diálogo con el manco, le voy a decir sobre el manco de frente man, y el diálogo con el lector a través del cuento, no de manera directa, ¿no? Necesitaría ir al baño. Esta es la versión mala, los que están leyendo otra. Pero no importa. Necesitaría ir al baño, dijo el hombre sin manos. Yo quería ver cómo sostenía la taza de café. Dice la versión original, es muy distinta esta en realidad. Qué lástima. Yo tenía vos mi cuadernillo de taller literario. No. Bueno, no importa. Si querés, mientras yo sigo con el... no, ya apagué la cámara. Si buscás ahí, en ese, ¿precisamos las dos cámaras para el taller? No. ¿Puedo guardar esto? Bueno, no, seguí. Yo me las arreglo. ¿Sí? Si tienen la otra versión, está mucho mejor, mucho más completa. Esta está como muy recortada. Yo confié en que era, pero no importa. Faltan cosas que no creo que vayan a... Le falta bastante, pero no importa. Me la voy a arreglar igual. Vamos a ver qué sale de esto. Necesitaría ir al baño, dijo el hombre sin manos. Yo quería ver cómo sostenía la taza de café. La versión que Diego dice, yo quería ver cómo se las arreglaba con esos ganchos, cómo sostenía la taza de café. Sabía cómo sostenía la cámara. Esa es una justificación de por qué lo invita, ¿no? Era una vieja Polaroid, grande y negra. La llevaba sujeta con correas de cuero que le rodeaban los hombros y le abrazaban la espalda. Se ponía en la acera, enfrente de la casa, encuadraba el visor, apretaba el botón con uno de los ganchos y ahí tenías tu fotografía. Es muy distinto el cuento, no importa. Lo busco si querés, ¿eh? No, sigamos adelante. Lo importante es esto, lo había estado observando desde la ventana. Claro, el claro se lo pone el editor. Una vez la revista Ñ, que es una revista de mierda que no tienen que comprar, donde la verdad que no sé, decían que el editor mejoraba los cuentos de Carver. Tremendo. Desde Catedral para adelante hay otro Carver que es, y corrige este cuento en la versión principiante. Si querés buscar ahí Ciudad Seba, versión principiante, guarda eso, yo sigo. Dale. Cambiamos de lugar, porque no agarraba el wifi allá arriba. Estamos avisando que estoy hablando al pedo. Me vuelvo loco con hablar al pedo. Acá estamos. Sí. Bueno. Ahora sí, volvimos, cambiamos de lugar, nos venimos más cerca de la biblioteca, porque no agarraba el wifi. Ahí señor Romina y demás. Bien, vuelvo a la clase entonces. Lo anterior quedó grabado, quédense tranquilos los que llegan tarde. Sigo con la introducción un poquitito más. Total, ahora sí tenemos una hora. Entonces, volví a esta idea de que el personaje de las mayores posibilidades es un personaje secundario muy importante, tal vez más importante que el personaje principal, por el hecho sencillo de representar de alguna manera al lector, de llegar a la vida del personaje principal de la misma manera que llega el lector, con la misma ignorancia, con la misma... ¿Te ayudó? Bueno, no. Sabe más que yo, pero soy un obsesivo que está en todos lados. Con la misma lejanía que llega a este personaje, que acá es un fotógrafo de calle de Polaroid sin manos. Vamos a leer esto y vamos a ver de qué manera el personaje principal se desmide, intenta... De hecho, yo voy a suponer en un momento que Carver escribió las cosas de una manera, y si pudiese, un día vamos a hacer una sesión de espiritismo, bajar acá me diría así, Pablo, fue así, que empezó, bajarle si querés el volumen, me gustaba, que empezó como desmedido, diciendo estaba solo y qué sé yo, por el contexto que uno sabe de Carver.
hasta que un hombre vino a tocarme la puerta de mi casa para venderme una fotografía. Sin embargo, él va a hacer algo con eso. Porque, ¿qué pasa? Todo esto que vamos a ver hoy, este uso del sistema de un cuento, que incluye el sistema español, por supuesto, o inglés en este caso, pero fíjense que no nos va a molestar ni la traducción, ni que haya sido escrito en otro idioma, porque el cuento es un mecanismo, es como un sistema de engranajes, como una máquina. Siempre digo lo mismo a los talleristas, cada párrafo es un engranaje y cada párrafo y las cosas que puede haber adentro de un cuento funcionan en sentido siempre opuesto. Si yo tengo dos engranajes, ¿no? Y uno gira para este lado, ¿no? El otro como gira, ¿no? De manera opuesta, para sumar un movimiento, ¿no? No hay manera de que si un engranaje baje, ¿no? El otro no gire en sentido contrario, porque de esa manera, de esa sumatoria de movimientos, un engranaje, se desarmó la música, Sí. un engranaje, dame, está, ¿qué es esto? Mi sinfonía. Ahí tenés todo mal. Ahí lo ayudé a Rally. Sí. Hoy tiene un día muy tecnológico, compañero, pero lo querés. Entonces, esta suma de movimientos, esta reducción de un engranaje, si un engranaje, por ejemplo, de una bicicleta, el engranaje del plato es más grande, ¿no? Y el engranaje del piñón es más chico. ¿Esto qué genera? Que a cada vuelta de plato haya 4 o 5 vueltas de piñón. Aumenta la velocidad, para lo cual hay que hacer un poco más de fuerza. En sentido contrario, si el engranaje hay que hacer menos fuerza, perdón, al tener un plato más grande. Si tuviéramos un plato más chico que el piñón, ¿no? Seguramente haríamos una fuerza mayor para lograr una eficacia menor. Por lo tanto, el sistema siempre es de mayor a menor. Pero eso importa poco en cuanto al cuento que vamos a ver. Lo que importa es que cada párrafo está construido en una dirección que construye el narrador en primera persona. Y que el personaje de la mayores posibilidades, o sea, este personaje secundario va a frenar o va a confrontar, va a limitar. Por lo tanto, si consideramos, no la palabra alter ego, que el personaje principal, el que narra, que no es el escritor, sino una armadura del que escribe, ¿no? No es Carver el que escribe, pero sin embargo sabemos que Carver es alcohólico, sabemos los problemas que tuvo en sus matrimonios y demás. Ese contexto lo tenemos ahora. Él se puede desmedir, puede terminar siendo un cuento en primera persona cuando el tono es confesional, puede terminar siendo un cuento casi de postura de víctima. El personaje de las mayores posibilidades lo limita. Bien, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que Carver eligió para comunicarse con nosotros, lectores, un cuento, ¿qué significa un cuento? Significa términos poéticos. ¿Qué significa términos poéticos? Que en figuraciones y montado un realismo sobre una gran ficción, eso de realismo sucio es una frase absurda directamente. El realismo, para poder funcionar, está montado en una ficción mucho más grande que cualquier cuento fantástico, donde pasa que la apariencia de un dragón que vuela, o bueno, de un dragón, perdón, un dragón vuela, para Susana Jiménez, o de niños que se convierten en mariposas, en ese cuento tan lindo de Samantha Schweblin, la apariencia de ficción es mayor, sin embargo, la estructura ficcional es menor, porque si los niños se convierten en mariposas, no hay, y yo bajara de un ángel desde la otra punta del cuento, no pasaría nada. Sin embargo, en un cuento que usa los términos de la vida cotidiana, tengo que montar todo mi realismo, entre comillas, en una ficción muy sólida, porque responde a las leyes de la cotidianidad y de la naturaleza. Goethe diría, hay muy pocas personas que tienen imaginación para la realidad. Y yo estoy de acuerdo con eso, sin menospreciar este tipo de literatura fantástica, y que me encanta también, porque hay dos tipos de literatura para mí, la buena y la mala, y se terminó, ¿no? Sin embargo, cada uno elige una propuesta. Esa propuesta en el cuento es un sistema de párrafos, un sistema de
frases que construyen párrafos, párrafos que construyen situaciones, tensiones que tienen que resolverse a lo largo del cuento, una tensión principal y subtensiones que van a ir resolviéndose. Imagínense si fuese un monólogo en primera persona, que puede ser también. Yo de hecho lo hice en el cuento, en un cuaderno de hojas lisas, cuando él lo descubren tirando huevos para la calle. Sin embargo, monté en una gran ficción, tirar huevos, romperse huevos en la cabeza, un sueño de un gallo que es peluquero. Quien crea que eso me pasó, bueno, es esa gente que... Una vez para criticarme la gente de la revista Crisis, eh, Crisis creo que, no sé, es tan intrascendente esa gente que me dijo que mi obra se terminaba con mi vida. Y mis hijos me dijeron, papá, por favor, seguí escribiendo cuando te muera, así seguimos ganando plata, pero se me va a complicar, Rally, seguir escribiendo cuando me muera. Así que tranquilos que mi obra se termina con mi vida. ¿No? Esta gran hallazgo de la revista Cristi. Son trotskistas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tienen más problemas que los Pérez García. Pero volvamos a Carver, que era peronista. Entonces, porque me habla así en sueños, ¿viste? Carver era peronista. De hecho, acá está haciendo... Se hace el boludo, que hace dos veces. Una con cada ojo. ¿Dónde dejé la cerveza? Por acá. Bueno, ¿a dónde? No, la dejé. Acá está, mía. Ahí tenés la tuya. Bien. Sigo. Tener en cuenta esto y tener en cuenta que en un cuento hay indirecto libre, la narración, el directo libre, que son los diálogos, y puede haber personajes secundarios presentes, ausentes, le digo yo, un llamado por teléfono, un recuerdo ausente y semipresente, un llamado por teléfono. Acaba de ver de los dos tipos. Va a haber ausentes sobre todo, no hay mayor presencia que una ausencia, diría Freud, y semipresente. Vamos a ir leyendo el cuento. Yo lo voy a leer no directamente, sino que lo voy leyendo e interrumpiendo para que nos dé el tiempo que hay acá. Eso va a generar que la lectura sea como cortada, pero sin embargo van a poder emocionarse igual. Y van a poder entender qué mecanismo usa Carver, qué mecanismo creo yo que usa Carver, para transmitir algo increíble que es la el exacto sentimiento de determinado momento de su vida, no de haber sido abandonado, porque esto aparentemente trata el cuento, sino de una sutileza del abandono que es la vergüenza. Y acá las feministas se van a enojar, y yo contento con eso, porque todo el mundo se enoja conmigo, así que enójense. Es tremendo el hombre avergonzado de haber sido abandonado. Creo que es una vergüenza particularmente masculina. Lo dice mi proto Gabriel en mi cuento. Dice, cuando el portero lo mira, dice, y sonrió al darse cuenta que mi mujer no solo me había dejado, sino me había dejado por otro. El machismo, la sociedad patriarcal presiona mucho en el ego y en la vergüenza de lo masculino, del hombre que fue abandonado por otro hombre, ¿no? Aunque yo lo prefiero, ¿no? Porque a mí 2 veces me abandonaron por nadie, o sea, significa que no sirvo para nada, porque prefiero que me abandonen por otro. Más o menos hasta ahí llegué, ¿viste? Pero bueno, no importa. Lo importante es que me abandonen, eso es muy importante. Así sigo estando solo, que me gusta. Entonces, voy ahora al cuento, antes de armar más quilombo. Vamos al cuento y vamos a ver cómo este tipo intenta bardearlo. Tiene como un diálogo supuesto con el lector, porque es un tono confesional. Sin embargo, la confesión se la va a hacer al personaje de las mayores posibilidades. Como si fuera una partida de truco, van a ver que vamos a anotarle puntos al narrador y puntos al personaje de las mayores posibilidades. Este narrador se va a ir achicando, ¿no? Porque está simulando la negación, ¿no? Se le va a ir saliendo capa a capa como una cebolla. Y el personaje de las mayores posibilidades sabe exactamente lo que le pasa. De hecho, en un momento lo va a decir. Y es tan perfecto el cuento que el hombre sin manos va a terminar cortándole las piernas. Pero no hace falta una motosierra para cortar las piernas. Lo dijo Maradona, la metáfora. Sin haber leído a Carver, Maradona llegó a la misma metáfora.
Y también van a ver que en todo cuento, aparte de una situación X de conflicto o de quilombo, conflicto es quilombo, no más ni menos. Había una vez qué, había una vez dónde, había una vez cuándo. ¿Y por qué me contás algo que había una vez y ahora ya no hay? Siempre repito, es el gran ejemplo de un comienzo de tensión, que, siempre digo lo mismo, mejora Carlo Collodi en Pinocchio, había una vez un rey en su castillo encantado, pensarán ustedes mis pequeños lectores, pero no, había una vez un pedazo de madera, proletariza esta, antes los cuentos y las cosas le pasaban solo a los reyes y las hadas y los príncipes azules eran solo por eso para las nobles, eh, por eso estoy también en desacuerdo cuando dicen no esperes más al príncipe azul. Es eh, un derecho que la mujer, o un sueño que la niña proletaria ganó con Carlo Collodi. El príncipe azul no existe, ¿no? O si existe está muerto, que se puso azul, fue el chabón. Pero, sin embargo, la utopía del amor eterno, la utopía de, de alguien que me rescate de los monstruos y de mi soledad y de mi tristeza, y que se dé cuenta que pese a mi apariencia, y hablo en mí de persona y voy a hablar en mí como femenino, pese a mi apariencia plebeya hay en mí una hermosa princesa, lo rescato, discúlpenme, pero lo rescato con todo mi corazón, porque el mundo que nos merecemos es el mundo más inocente de fantasía que podamos imaginar, no esta mierda que estamos construyendo, ¿no? No, esta mierda que estamos construyendo. Esta no. El Diego no era pedófilo, no digan gilada. No, no, no. Cuidado con eso. Vamos con esto. Va a haber un milagro en el cuento. Todo cuento tiene que tener un milagro. ¿Qué es un milagro? Ya que tenemos un tiempito. Un milagro es una coincidencia o una mentira fabricada para hacer feliz a alguien. Mi abuelo me lo explicó una vez. Era ateo y anarquista. Cantor de tango que no cantaba tangos que ofendieran a la mujer. O sea, yo canto todos los tangos, ¿no? Porque me parece que lo escribió, problema de él. Sin embargo, fíjense esto. Una vez, no sé cómo habíamos conseguido 3 cajas de ravioles, no sé, habíamos ganado la lotería, pensión de San Lorenzo y Paseo Colón, 3 cajas de ravioles para 2, yo estaba, tuco, había cocinado. Y los tangueros, amigos de otro tanguero, el asado y los ravioles lo huelen como el tiburón huele la sangre. De repente aparecieron 2 más. De tener 3 cajas para 2, teníamos 3 cajas para 4. Y aparece un quinto. Y yo ya dije, no aguanto más. Yo 16 años, no entendía nada. ¿Qué hago? Me dije a mi abuelo. Poné 5 platos. Me dice, son 3 ravioles para cada uno. Poné 3 ravioles para cada uno. Uno trajo pan, otro trajo factura de ayer. Antes se vendía la factura de ayer. Es rica la factura de ayer. Pues te queda ese gusto, se calienta un poquito. Se tira un poquito de agua y al horno, y queda espectacular. La media luna, no el dulce de leche. Pero otro día hacemos una clase de factura de ayer. Terminamos de comer, yo me serví un poco más, egoísta, no sé qué, los tipos de vino, guitarreada, todo. Mi abuelo me llama y me dice, ¿por qué sos cristiano? Yo ya había intentado el seminario. ¿Cómo es esto del sermón de la montaña? El ruido son mis hijos que decidieron lavar los platos de una semana, así que banquémoslo que estamos, ¿no? No, le digo, Pocho, porque vos crees que un milagro qué es. No, bueno, Cristo estaba hablando y tenía pocos pan y pocos peces, lo levantó y hizo más. Y me dice, ¿vos te parece? ¿Vos crees en un Dios que hace un milagro tan pelotudo? Me dice, ¿cómo pelotudo? Y la verdad que levantó y ¿cuánto lo seguía a Cristo? Y la verdad, la Biblia dice 400, pero siempre exagera, deberían ser 40, le digo, con toda la furia, con los apóstoles sumados. Si eran 40. ¿Y cuántos peces dice que tiene ahí? Exagera para más, le digo, y exagera para menos. Dice que tiene 5 y 3. Ponele que tenía 50 y 30. Me dice. Ponele que tuviera 10 pescados y 10 panes. Y eran 100 tipos, me dice. Sí, Pocho, ¿qué me querés decir? ¿Sabes cuál es el milagro? Me dice, Tata, los cortó chiquitos y los chamulló.
Eso es un milagro. Mi abuelo ateo me enseñó el gran milagro del sermón de la montaña, que es el chamullo que hace, porque me dijo, la panza la llena la conversación. No fui a la escuela, pero tuve ese abuelo. Y eso es un milagro. Acaba de suceder un milagro también. Y lo voy a anunciar, y lo va a anunciar Carver como un milagro. El que la vida está llena de esos milagros, todo el tiempo. Hoy filmé a un tipo acariciando dos perros de la calle que se agachó y estaba parado yo en un semáforo, que eran esos semáforos eternos, y el tipo seguía acariciando esos perros, tipo con portafolio, como de traje, parecía un vendedor de seguro. Y me conmovió que tenga tiempo de acariciar a esos perros. A mí, no sé, me parece que los milagros están todo el tiempo por ahí. También me dijo Pocho frente a un semáforo una mañana de borrachera, no desperdicie la esmeralda que te da la mañana, aunque sea la luz del semáforo. Pues yo cruzaba rápido la calle, sin detenerme a mirar en la neblina del Paseo Colón, sin un mango lo doy, medio caviado lo doy, esa esmeralda que me da la mañana, que es la luz del semáforo. No, no es que haya poco milagro, somos lo suficientemente poco poetas, somos insuficientemente poetas, somos poco suficientemente sensibles, poco suficientemente me parece una construcción horrible, pero ya entre en ella. Atentos a la cantidad de cosas que ofrece la mañana, la cantidad de esmeralda. Es así, hay que ir más lento, ¿viste? Es bien claro, como dice ese refrán, un milagro es eso. ¿Sabes cómo convertís, Rally, las piedras en esmeralda? ¿Sabes cómo hacer? No. Cruza Rivadavia, decía mi abuelo. Cruza Rivadavia y se convierte en piedra en esmeralda. No hay ningún. Pero hay que cruzar Rivadavia. Vamos con el cuento y con el análisis. Me van a ver así buscando un foco no sé dónde. Visor. Un hombre sin manos llamó a la puerta. No veo nada, pero ahora lo voy a encontrar. Acá sí veo. Un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. Si exceptuamos los ganchos cromados, era un hombre de aspecto corriente y tendría unos 50 años. A ver, anoten esta palabra, agarren un papelito. Exceptuar. Exceptuar ganchos cromados. ¿Se puede exceptuar ganchos cromados? No hay manera alguna de exceptuar semejante cosa. Si yo tuviera dos ganchos cromados acá en vez de dos manos, no habría manera de exceptuarlo. Fíjense que empieza a usar Carver palabras en contra, como contracorriente de cómo vienen las palabras, ¿no? Y fíjense la manera de describir a una persona sin detener la narración. Un hombre sin manos tocó mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. Si exceptuamos los ganchos cromados, era un hombre de aspecto corriente de unos 50 años. Entonces ya esa palabra exceptuar hace que fijes la atención en los ganchos cromados. ¿Qué significan los ganchos cromados? Que no es una prótesis cosmética, no es la mano de Scioli, es una prótesis que prioriza el uso de las manos, porque el tipo las necesita para trabajar. Ya me da un perfil de ese personaje, bien. ¿Cómo perdió las manos? Le pregunté cuando me dijo lo que quería. Envido, le dice. ¿Cómo perdió las manos? Es me distrae mis hijos. Dame un segundo. Sí, no hay problema. Chicos, niños, ya que los platos se limpiaron en todo el día, yo voy a elegir una tres bolitas de después, o te lo limpias después. Total, esperaron una semana, ven 2 horas más. Perdón. No, por favor. No, perdóname, dicen ellos, no, yo no. Pero me estaban distrayendo. Total, aparte ya estamos por cosechar los champiñones que están dando los platos. Exceptuando los platos. Exceptuando los platos cromados, soy un tipo normal de aspecto corriente. Bueno, normal. ¿Cómo perdió las manos? Le pregunté, nomás me dijo lo que quería. No es una pregunta, esto está en voz directa, no es una pregunta común y corriente. Primero, es una pregunta que establece dos clases sociales. Es de muy mala educación ser tan directo. Estamos hablando de la clase norteamericana de los años 60, todavía la post-Chiver.
la clase media norteamericana de los suburbios, la verdad que de cócteles y toda esa mierda, de estos gringos de mierda, excepto estos capos, que no los puedo ni ver, perdón. Me encanta el poema de Constantini, Yankees, hijo de mil putas. ¿Lo conocés? Sí. El título es Yankee, hijo de mil putas. Y el primer verso, en realidad solo quería decir eso, dice Constantini. Qué capo. Claro. Es una pregunta que solo alguien le haría a una persona de menor categoría social. Fíjense que es muy común que la gente tutea al albañil, tutea a la empleada doméstica. ¿No? Es triste, pero es así. Y ahí empieza a participar el lector con sus propios prejuicios, ¿no? Y sobre todo, un hombre que tiene dos ganchos cromados, ya uno lo ve de una manera casi casi es un homeless por el hecho nada más de tener dos ganchos cromados, ¿no? Uno imagina un accidente de esos que les pasa a los que se cuelgan en el tren o se cuelgan. Está establecido eso en todos lados, ¿no? O se duermen en las vías. Claro, exactamente. Y el tipo le contesta bien claro, ¿no? ¿Cómo perdió las manos? Eso es otra historia. ¿Quiere la foto o no? Le dice él. Envido. Falta envido. Y se va al mazo. ¿Cómo se va el mazo? Pase, le dije. Acabo de hacer café. Fíjense cómo se instaló el cuento ya. No hace falta ninguna excusa para hacerlo pasar. No hace falta nada. Ahora va a venir la excusa. Pase, dije. Acabo de hacer café. ¿Por qué invitas a un tipo? ¿Compré la foto? ¿No le compré la foto? Él va. Primero sabemos que tiene tiempo, suponemos. Pero mira esto. Acababa de hacer también un poco de jalea. Pero eso no se lo dije. Acá se instala la vergüenza que yo les hablé. Un hombre que hace jalea, no porque sea una tarea femenina, sino porque es un hombre que hace un tipo solo. Y yo me voy y me compro un frasco, ¿no? Es rico el dulce casero. Pero, ¿por qué no se lo dice aparte? ¿Y por qué tendría que decírselo? Pero establece una relación también que va a usar como estructura narrativa en el relato. El diálogo con el manco, le voy a decir yo el manco de frente man, y el diálogo con el lector a través del cuento, no de manera directa, ¿no? Necesitaría ir al baño. Esta es la versión mala, los que están leyendo otra. Pero no importa. Necesitaría ir al baño, dijo el hombre sin manos. Yo quería ver cómo sostenía la taza de café. Dice en la versión original, es muy distinta esta, realidad. Qué lástima. ¿Yo te di a vos mi cuadernillo de taller literario? No. Bueno, no importa. Si querés, mientras yo sigo con el... Ah, no, ya apagué la cámara. Si buscás ahí en ese... ¿Precisamos las dos cámaras para el taller? No. ¿Puedo guardar esto? Ah, bueno, no, seguí. Yo me las arreglo. ¿Sí? Si tienen la otra versión, está mucho mejor, mucho más completa. Esta está como muy recortada. Yo confié en que era, pero no importa. Faltan cosas que no creo que vayan a... Le falta bastante, pero no importa. Me la voy a arreglar igual. Pues me la hago. Vamos a ver qué sale de esto. Necesitaría ir al baño, dijo el hombre sin manos. Yo quería ver cómo sostenía la taza de café. La versión que Diego dice, yo quería ver cómo se las arreglaba con esos ganchos, cómo sostenía la taza de café. Sabía cómo sostenía la cámara. Esa es una justificación de por qué lo invita, ¿no? Era una vieja Polaroid, grande y negra. La llevaba sujeta con correas de cuero que le rodeaban los hombros y le abrazaban la espalda. Se ponía en la acera, enfrente de la casa, encuadraba el visor, apretaba el botón con uno de los ganchos y ahí tenías tu fotografía. Es muy distinto el cuento, no importa. Lo busco si querés. No, sigamos adelante. Lo importante es esto. Lo había estado observando desde la ventana. Claro, el claro se lo pone el editor. Una vez la revista Ñ, que es una revista de mierda que no tienen que comprar, donde la verdad que no sé, decían que el editor mejoraba los cuentos de Carver. Tremendo. Desde Catedral para adelante hay otro Carver que es y corrige este cuento en la versión principiante. Si querés buscar ahí Ciudad Seba, versión principiante, guarda eso, yo sigo. Claro. Me detengo acá. Miren lo que pasa acá.
lo había estado observando desde la ventana. Da una excusa. Seguimos presentando el cuento todavía. El cuento todavía no llegó al fin de su principio. Lo vas a buscar acá en mi teléfono. Yo lo leo del teléfono. En el explorador de mi teléfono lo puedes buscar y lo leo del teléfono. Porque lo voy agrandando y total, no hay drama. Entonces, fíjense que dice, lo había estado observando desde la ventana. Yo me voy a detener acá mientras Rally busca la versión que nos conviene. ¿Cómo imaginan que lo estaba observando? ¿Con la ventana abierta? ¿Con la ventana de par en par? ¿Con él como a la vista? Es raro que alguien imagine eso. Yo no sé por qué. Ya logra Carver, entre la jalea, la soledad, invitar a este tipo sin ninguna razón y porque le sobra el tiempo a la casa, ya logra una idea de que casi todas las personas que tuve frente a mí y les pregunté, lo imaginan como yo lo imagino, casi espiando como una vieja o viejo chusma. ¿Te ayudo? Para buscar el Google, estaba. Sí, yo te lo busco. Acá está, mira, saquemos esto y lo tenés acá, mira. Google. Ahí estamos. ¿Y cuál de estos? Elegílo vos. Sí. Entonces lo imaginamos como espiando. Y, sin embargo, Carver no nos da razones contundentes para imaginar esto. Ojo, uno puede imaginar otra cosa, pero que después se le va a derrumbar. Diría John Gardner, el maestro de Carver, un cuento es una sucesión cada vez más interesante de descubrimientos o de momentos de comprensión. Puedo descubrir, un lector lo puede descubrir antes, o puede caer en una comprensión antes, o puede caer en una comprensión después. No importa, lo importante es que más o menos vayan teniendo la razón antes de que les dé la explicación, entre comillas, que les dé la solución el narrador. Entonces, ¿dónde ha dicho que está el baño? Por ahí, está ahí. Acá apareció la versión original. Bien, gracias. Déjalo ahí que me inspira Bueno. mirarlo. Listo. Bueno, vamos a perder una cámara, pero acá tenemos la versión. Quedó guardado el resto. Quedó guardado el resto. Bien. ¿Dónde dijo que estaba el baño? Por ahí, a la derecha. Doblándose, encorvándose, se liberó de las tiras. Esta es la versión principiante, lo dice ahí, ¿no? ¿No? Disculpame, pero no. Me la sé de memoria. Pone Visor, Carver, versión libro principiante. Esa es la versión, no sé de quién, de Ciudad Seba. Quizás tiene que Ciudad Seba y ahí me equivoqué. El tipo, doblándose, encorvándose, se liberó de las correas. Puso la cámara sobre el sofá y se estiró la chaqueta. En realidad dice, y me estiró la fotografía. Puede ir mirándola mientras voy al baño. Tomé la fotografía. ¿La encontraste ahora? Versión principiante. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. En los náufragos está. Disculpen lo que le dije Ciudad Seba. ¿Vieron cómo todo se soluciona? Has tenido una fotografía de una cámara que no es una Polaroid. Se ve que la palabra Polaroid no la entendí. Y ahora miren lo que pasa. Tomé la fotografía que me tendía. Escuchen bien. ¿Te acuerdas que tenemos la palabra que va a contramarea? Exceptuando a los ganchos cromados. Tomé la fotografía que me tendía. Un pequeño rectángulo de césped. El camino de entrada del cobertizo de los coches, la escalera de la entrada, la ventana mirador y la ventana de la cocina. ¿Por qué habría de querer yo una foto de tal desastre? ¿Cuál es el desastre? Repito. Un pequeño rectángulo de césped, ya está bien cortado. El camino de entrada, o sea, la grava está en su lugar. Las escaleras de la entrada, la ventana mirador y la ventana de la cocina. Primera construcción del inconsciente del personaje. Una palabra a contramarea, la palabra desastre. ¿Por qué habría de querer yo una fotografía de tal desastre? ¿Cuál es el desastre? Evidentemente el desastre es en la vida de él. No lo vamos a racionalizar, ni cuando escribamos, ni cuando leamos, porque esto así no se... Esta
clase, si quieren de alguna manera, disculpen, no es con soberbia, esta reflexión compartida no tiene nada que ver con la escritura del primer borrador, tiene que ver con la escritura del segundo borrador, con entender lo que yo, en eso también que dice Gardner, en el constante leer lo que he escrito, entender lo que quiero escribir. Desastre para la casita. Si yo dibujo esa casita en un test que me hacen, consigo el trabajo, porque parezco Heidi, ¿no? En la casita de Disneylandia. Sí, Pero le pone la palabra desastre. Una foto de semejante desastre. Bien, miren lo que pasa ahora. Ya acá prácticamente el cuento empieza a tener tensiones. Miré más de cerca y vi la silueta de mi cabeza tras la ventana de la cocina, unos pasos más atrás del fregadero. Me quedé mirando la fotografía durante un rato y entonces oí la cisterna del baño. Y entonces todo fue claro para él. Va a resolver las primeras tensiones. Lo vi venir por el pasillo, subiéndose la cremallera y sonriendo, sujetándose el cinturón con el gancho y metiéndose la camisa en el pantalón con el otro. ¿Qué pasa acá? Que parece una tontería y no lo es. Sonríe porque hace un montón que no mea, porque es un tipo que trabaja en la calle. No se detiene Carver para explicarme. No me justifica por qué ese tipo se viste afuera del baño. ¿Por qué? Hay que conocer muy bien la esencia del personaje principal y de los personajes secundarios también, porque es un tipo acostumbrado a mear, a orinar en la calle. Perdió por completo el pudor. Es muy difícil. Es algo simple la literatura de Carver, pero dista tanto de ser una simpleza. Es tan difícil escribir así, que me emociona con la sencillez que él transmite algo que parece tan simple, que llega a nosotros de manera tan franca y tan sencilla. Sin embargo, cuánto que conoce la esencia de ese hombre que se viene, hasta ahora se va a separar un poco los huevos directamente. ¿Qué le parece? Dijo. Está bien, acá hay un error en el texto, no va a decir exteriores por interiores, pero no importa. ¿Qué le parece? Está bien, personalmente creo que ha salido bien, pero sé lo que estoy haciendo y admitámoslo, no es tan difícil sacar la fotografía de una casa, ¿no? A menos que haga mal tiempo, pero cuando hace mal tiempo no trabajo más que en interiores. Acá dice exteriores, está mal. Ya sabe, se tiró de la entrepierna, se separó los huevos. Ya sabe, yo no sé inglés, sé el inglés elemental. Yo creo que el you know es como el nosotros viste, ¿no? Claro. Es una. Sin embargo, hay un contexto del cuento, hay un contexto general de este autor cuando corrige esto, que es Carver, ya es Carver. Si vamos a agarrar un libro de Carver y encontramos, no sé, puedo llegar a encontrar un texto como el texto de la dorada manzana del sol, del sendero ese de las mariposas, que me encanta también. No, es raro, vamos a encontrar un ámbito de un alcohólico, un ámbito de Carver. Entonces hay un contexto Carver. El you know, literalmente, ya sabes, acá lo va a utilizar como un estribillo, como utiliza casi, va a convertir, y esa es la magia de un escritor, un lugar común en un potente lugar artístico. Yo eso se lo copio mucho a Carver cuando, no me sale tan bien, por favor, cuando en la crónica dicen, bueno, se me llenaron los ojos de lágrimas. Es tan, no quería que vea que se me habían llenado los ojos de lágrimas. Es lo que confunde más la gente de Crisis. Cree que yo soy idiota y no sé que ese es un lugar común. Pero yo corro ese lugar común de contexto en la crónica de Museo Omni, la primera crónica de Hasta que puedas quedarte solo, y la cosa funciona de otra manera. La cosa funciona de otra manera. De una manera que es tan perturbadora para mí, que no entiendo por qué me conmueve tanto y que al lector que se identifica conmigo, no los compañeros trotskistas de Crisis, que tienen todo su derecho a no identificarse, pero yo no escribo para ellos, escribo para esto que estamos acá, ¿no? Entiende y disfruta de alguna manera, porque por más que un cuento sea triste, termina siendo esto que dice Spinetta, la alegría
y la felicidad del arte es tan inmensa y tan profunda que incluye la tristeza como una forma de felicidad o de alegría, ¿no? Es una maravilla eso. Entonces, fíjense, ya sabe, un alcohólico que de doble A, en doble A se dice, hay un error que funciona mucho en doble A, que la palabra adicto viene de adictus, de no dicho, en realidad viene de adictus, es griega, no viene del, como diría mi abuelo, yo no fui a la escuela, pero vivía enfrente, decía mi abuelo. Y viene de, claro, pero viene de adictus, de esclavo, de agregado, es griega, pero los doble A la usan como latina, no dicho. Y yo le dije una vez en una reunión, podemos decir que somos esclavos de lo no dicho, es alucinante, ¿no? Los adictos, y bueno, y todos, y quedó eso en la literatura. Yo colaboré en la literatura de narcóticos con esa frase, esclavos de lo no dicho, ¿no? Entonces van a ver cómo usa ya sabe qué es lo que sabe, ¿no? Yo cuando escribí La Ley de la Ferocidad, por ahí andaba Romina, que sabe muy bien, me escribí en el techo, ¿qué fingís no saber, Pablo, ¿no? En el techo de aquel estudio chiquito donde yo te hice entrar, Rally. Bien, entonces, por acá voy. Ya sabe, se estiró la trepierna. Aquí tiene el café, dije. Y acá viene algo increíble. Vive solo, ¿verdad? Miró el salón, sacudió la cabeza. Es duro, es duro. Nos vamos a detener 5 minutos en el corazón del cuento, que es el final del principio. A partir de acá se desarrolla el cuento y va a ir cerrando esto hacia el final. Vive solo, ¿verdad? Le dice el tipo. Miró el salón, sacudió la cabeza. Es duro, es duro. Contamos en la entrevista de Manuel del Perdedor que agarré la guitarra, lo que estaban, recuerdan, y conté cómo mi abuelo me dijo de Atahualpa, mi caballo, mi caballo. Acá pasa eso. Cuidado con entender mal a Carver, cuidado con entender, la vi, caminé tras ella, entonces sus ojos marrones. Eso no es un tono poético, eso es una porquería monumental. Acá el es duro, es porque el tipo dice es duro, lo sé, es duro, lo recuerdo. Empieza la primera curva del personaje a intentar comprenderlo al tipo este tan mal educado que dijo cómo perdió los ganchos. Yo te pago la foto, ¿eh? Tipo un capitán de la industria, ¿viste? No hay... A mí me encanta la clase, con todo respeto a los compañeros de clases altas, los votadores de Macri, pero qué pelotudo que es la frase capitán de la industria. Qué frase pelotuda. Me pone muy contento que ustedes sean tan pelotudos los capitanes de la industria. Capitanes de la industria, ¿no? Uh-huh. El único capitán se murió, papá, el Diego. Los demás son de las bolas, ¿no? Compañeros. Bueno, acá está, es un compañerazo. Rally. No es el Rally Valero, no. Bueno. Bien, miren esto. Es duro, es duro. Yo estoy seguro que Carver empezó el texto así. Estoy seguro, porque si yo imagino mi diario personal, yo diría, estaba solo. Me había quedado solo en mi casa y se me estaba haciendo muy duro. Porque él solía empezar los cuentos así. Hay un gran cuento de Carver que no llegó a corregir, que es Intimidad, está entre rosas amarillas, que es muy bueno también pese a ese pésimo comienzo que tiene, que es, tenía que hacer unos trámites por el centro y pasé por la casa de mi mujer. Y del cuento donde se arrodilla y la abraza, no sé si lo leyeron, en ese gran libro Tres Rosas Amarillas, donde está Caballos en la Niebla, está el cuento Tres Rosas Amarillas sobre la muerte de Chekhov. Carver seguro empezó el cuento así. Y se le desmidió porque ya arrancó con autocompasión enorme. Dijo, y en un momento agarró el primer borrador, o le habrá dicho la mujer, Tess Gallagher, le habrá dicho, che, man, viste, pues en inglés, man, viste que es hombre en inglés. Yo soy. Digo, che, man, ¿por qué no sé que esto se lo diga al tipo? Y claro, entonces, este tipo, al cual yo le quería sacar la ficha, me empieza a sacar la ficha a mí. Ahí hay un cuento, queridos y queridas, y querides, y no sé qué más. Ahí hay un cuento. Cuando la tortilla se da vuelta, empiezo a coagular el cuento. Y lo que ¿viste que cuando la tortilla la da vuelta, lo que se pegó, no hablemos de teflón, ¿eh? Teflón es la tortilla se hace en la sartén común. En teflón la hace cualquiera. Cuando vos la das vuelta en la sartén común, lo que se te pega no lo despegues, porque no se te pega más. Eso enseña a las viejas.
que antes cocinaban las mamás, y por suerte mi abuela. Mi mamá cocinaba muy mal. Perdón, mami, no, seguro está por ahí. Pero es verdad, cuando da vuelta la tortilla, lo que se te pegó no lo despegues, que ya no pasa más. Ya no se te despega más la tortilla. Y la reparás con un... Entonces, acá da vuelta la tortilla y acá empieza a coagular una situación interesante. Se sentó contra la cámara, se echó para atrás con un suspiro, cerró los ojos. Tómese el café, le dije. Claro, me siento cerrar la boca, mamá. O sea, ahí ya el tipo lo empieza a preocupar. Hay una frase, que no sé de quién es, que me interesa mucho, que es: quien baile con el diablo pretendiendo bailar al diablo está en problemas. Quien baile con el diablo pretendiendo cambiar al diablo está en problemas. El diablo nunca cambia, te va a cambiar a vos. Él pretende bailar con el diablo. Y miren en el baile que se mete, se va a quedar sin piernas, pero resulta que el diablo es un ángel. El diablo no es la maldad, Satanás, Samael, Lucifer. Es un ángel laburando en el infierno. El ángel más importante de la creación. Toda la mitología que tenemos es cinematográfica de su maldad personal, ¿no? Bien. Tómese el café, dije. Me senté en una silla enfrente de él. Y fíjense lo que hace Carver. Al sentirse ganado por el tipo, el personaje, ¿qué hace? Cuenta una misma cosa. La cuenta en indirecto libre primero y en el directo al tipo, al manco después. En indirecto libre primero, como una justificación a la vergüenza de clase que habrá sentido, yo estoy seguro que esto tiene que ver con sus diarios personales, donde pueden ver que esto es así. Lean a John Cheevers. Si no hubiese existido Kafka, repito, hubiese sido junto a Borges el más grande escritor de todos los tiempos, junto a Homero, Borges y Cheevers comparten el segundo puesto para mí, primer puesto que es absolutamente... Y Roberto Ar, ellos cuatro, Roberto Ar es más argentino, pero internacionalmente ellos tres comparten el segundo puesto, donde el primer puesto es absolutamente de Kafka, no cabe a mí la menor duda. Sí. Entonces, fíjense en una americana culta de John Cheever, tiene la posibilidad de ver cómo va escribiendo el cuento en los diarios, el conflicto que le causa ir leyéndoselo a la familia y el cuento en sí. La verdad que los cuentos de Cheever, los relatos de Cheever junto con los diarios de Cheever son una joya increíble. De la misma manera que pueden leer los relatos de Castillo con sus cuentos y lo que pasa en su vida. Son cosas muy, muy, muy valiosas a la hora de querer uno entender los procesos internos de un escritor. No para entender algo que sea revelador, sino para decir, uy, puta madre, a mí me pasa lo mismo, ¿viste? Tengo miedo, está mi vieja viva, ¿cómo voy a escribir de los golpes de un adulto? ¿Y cómo va a leerlo mi mamá? Y lo hago, no lo hago. De hecho, en matar o no matar al niño, Cheever tiene un conflicto. Y cuando lo mata, la familia se enoja. No le hablan más, porque una americana culta es una ironía a su mujer, ¿no? Qué escritor John Cheever, ¿no? Ya vamos a analizar un cuento de él. De un cuento dentro de una película, ¿no? El nadador. Claro, con Burt Lancaster. Y es increíble la película. Bien, entonces, vemos acá, miren esto. Una semana antes, tres chiquitos nos cuentan a nosotros, con gorra de béisbol, se habían presentado en casa. Uno de ellos me había dicho, ¿podemos pintar su dirección en el bordillo, señor? Casi todos lo tienen ya en la calle. Solo es $1. Lo esperaban otros dos en la acera, uno con la lata de pintura blanca a sus pies, el otro con una brocha. Iban arremangados. Y ahora, después de justificarse conmigo, se lo dice al tipo. Hace poco vinieron tres chicos que querían pintar mi dirección en el bordillo, le dije. Me cobraban $1. ¿No sabrá nada? ¿No sabrá algo al respecto? Y justifica en indirecto. Era una posibilidad remota. Fíjense que es un prejuicio de clase. Este manco, qué sé yo, explota a los pibes, los manda. No le dé 100 pesos porque se compran vino. Se lo saca el padre. Porque los pobres... Los villeros le pegan a los hijos, se violan a las hijas, se compran vino. Nosotros también compramos vino, pero los villeros compran vino. Los villeros no tienen que comprar vino, tienen que comprar leche. Con el asado les va a caer un poco más. Pero está un prejuicio de clase. Y acá hay una honestidad enorme de Carver. Y el tipo le pone los puntos de una manera que empieza sí o sí a bajar ese personaje principal.
Era una posibilidad remota, pero observé su reacción de todos modos. Es re maricona esta. Cuando digo maricón no digo homosexual. Yo tengo mi mejor amigo de Matadero, Daniel Álvarez, que era siempre decía lo mismo, ¿no? Maricón no, puto, íbamos adelante y nos peleábamos con cualquiera. Quiero que quede claro por las boludeces, como esto queda grabado y de mí hablan tantas boludeces que, bueno, van a hablar boludeces igual, ¿no? Digo maricón en el sentido de maricón. La manera. Maricón, que arruga, ¿no? Sí. Él se inclinó hacia adelante, dándose aires de importante, el tipo, con la taza en equilibrio entre los ganchos. Otra vez, equilibrio, gancho. La palabra contracorriente. Luego la dejó con cuidado encima de la mesa. Cuidado, equilibrio, gancho. Y me miró. Porque esto te lo digo con la mano libre por si te tengo que romper la cara, ¿no? Fíjense qué bien, no hay ninguna explicación. La literatura no es explicación ni enunciación, es expresión. Qué tontería, trabajo solo. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Y viene una pregunta con el corazón de lo que tiene que tener la literatura. ¿Qué es lo que quiere decir? Pluralidad de sentido, unidad de efecto. Eso es el secreto de un buen cuento. ¿Qué es lo que quiere decir? Con esto que dijiste, con lo que te pasa, con lo que no decís. Dale, ¿qué es lo que quiere decir? Y se caga en las patas. Buscaba una relación, dije. Tenía dolor de cabeza. Mentira, le agarra ahí dolor de cabeza. Pero es brillante ponerlo. Tenía, porque también siente vergüenza ya como si el lector lo estuviera mirando. Tenía dolor de cabeza. El café no es bueno para el dolor de cabeza, cosa que estoy en desacuerdo, no importa. A mí me hace bien. Pero a veces la jalea ayuda a aliviarlo, también es verdad. Tomé la fotografía, estaba en la cocina, dije. Lo sé, lo vi desde la calle, otra vez por encima al tipo. Y miren la pregunta más pelotuda que le hacen. Es la única pregunta tan pelotuda como, ¿el texto es autobiográfico? Esta es la pregunta más pelotuda que escuché en mi vida, pero la que le sigue es esta. ¿Le sucede a menudo? Es captar a alguien, captar a un tipo que está con gancho, sacando fotos para venderle a la palabra captar, como si, llevar ese laburo a una actividad artística. El tipo le chupa un huevo el arte, quiere juntar para pagar la pensión, igual que Bukowski. Esos son los poetas que me importan, igual que a los que le importa un carajo la poesía. La gente no es buena con los demás, dice Bukowski. El pobre no es bueno con el pobre. El rico no es bueno con el rico, ¿no? La gente no es buena con los demás. ¿Qué poesía ni poesía? Diría en una entrevista, dice Orson Welles, este periodista, creo que lo hablamos esto en el manual. Usted, pero por si hay otra gente, usted siempre usa amigos, qué sé yo, y no le da buen resultado, no, la verdad que no. Pero va a seguir usando amigos, y por supuesto, son mis amigos. ¿A quién le importa el arte? Dice Orson Welles, ¿no? Por eso es un gran artista, ¿no? Porque tiene una escala de valores bien clara. Ya dijimos esto, no quiero nombrar a quién, pero mi único compromiso es con la escritura. Bueno, está bien, así no va. Y el tipo dice, ya viene otra cosa, captar a alguien de adentro de la casa mientras de la casa que está fotografiando, y viene otra palabra contracorriente, pero que empieza a generar un remolino. Normalmente estoy en la parte de atrás. Está diciendo que esta no es una situación normal. Jalea, soledad, normalmente, café, vive solo, es duro, es duro. Me pasa continuamente, dijo. Y acá empieza el tipo a apiadarse del narrador. Y a veces es una venta seguro, diciendo te vi ahí y te escraché. A veces me ven sacando la foto y salen y me piden que me cerciore de que han salido en ella. ¿Salí? ¿No? Esa onda. Y a veces, escuchen este uso del diminutivo. La señora de la casa quiere que su maridito salga lavando el coche. Empieza el tipo a sentir eso que conectó cuando dijo la segunda vez es duro. La primera para él, la segunda lo recordó. Y ese rencor empieza a activar
un mundo propio del personaje secundario. No existe solo el personaje principal, gente. Existe también el personaje secundario con toda su esencia previa, con todo lo que trae. Si no, es una figura de cartón. Cuidado con la primera persona y el presente. Cuidado, es un tiempo narrativo muy difícil de dominar. Es muy difícil la primera persona del singular. No es a mí me pasó y punto. No entienden nada de lo que dicen eso. Cuidado porque es muy complicado. Y es hermosa por eso para mí. Hasta María la escribió. Nadie me dijo, María, ¿es autobiográfico? Sí, soy mi propia madre. Después me puse un pene para ser mi propio hijo. Nadie me preguntó si en 5 minutos levántate María es autobiográfico. Lo escribí yo. Es mi María. Es la mujer de 60 años que yo tengo adentro. Esa María, ¿no? Entonces, a veces la señora su maldito, o la señora dice, está el hijo cortando el césped y la señora dice, sáquele, y yo le saco. O la familia está comiendo tranquilamente en el patio. Normalmente es del orbe del narrador, tranquilamente, del orbe de este tipo intranquilo. Y fíjense, lo que es ser un gran escritor, por Dios, porque me conmueve, la acción que viene a la palabra tranquilamente en el patio y me piden, por favor, que se la saque. Se le empezó a mover la pierna derecha. Voy a hacer, enfócame, así. ¿Cómo imagina que se le mueve la pierna derecha? Así, ¿no? ¿No? Así. Como una Singer. La palabra tranquilamente y un nerviosismo descomunal del tipo, porque tiene las pelotas llenas de toda esa farsa que es la familia, porque todo lo moderno que somos, seguimos peleando y está muy bien la ley de aborto, esto, queremos aquello, y está muy bien. Sin embargo, seguimos reivindicando, no sentimos a los hijos de los demás como propios. Es recontra hipócrita nuestra propuesta revolucionaria. Somos menos revolucionarios que Bush, porque no pensamos, la familia es mis hijos, ¿no? Son muchas hoy las piernas que me faltan para vestir tantos pantalones. ¿Saben dónde yo compongo esa frase que le doy a Gabo para que haga ese tema tan hermoso? De una vez que el poeta Campus, un día quiero hacer una clase de él entera, para su cumpleaños regaló un pantalón y me dijo, ya tengo uno. Me lo dijo de verdad. En esa mesa entraba todo el mundo, no tenía nada en el desierto de San Juan. Me falta mucho y nos falta mucho para llegar a hacer eso. Acá está esto, tranquilamente, ¿viste? Claro, frente a una familia que lo tiene todo este tipo. Pasa y saca foto porque sobra. A mí me encanta esto. Y se empieza a poner nervioso. Chupan huevo la familia, ¿no? La sagrada familia. Seguimos siendo esclavos de esa idea nuclear que tiene la Iglesia Católica, ¿no? No somos Jack Reed, ¿no? Que tenía puesto en su oficina la propiedad privada no existe entre. Ninguno de nosotros. Después tenía unos quilombos, estaba lleno de vago adentro, tomando cerveza, era un quilombo. No podía escribir nunca tranquilo. Pero tenía eso Jack Reed, ¿sabes? Tenía ese cartel en la puerta ese que el escritor que escribió Los 10 días de cómo vieron al mundo. Yo sé que la historia de la Revolución Rusa de Trotsky a mí me gustó mucho, pero Los 10 días de cómo vieron al mundo me parece un libro maravilloso. Hicieron una película, Reds, sí, con la vida de él, que es muy linda también, con Jack Nicholson. Bueno, pero nos desviamos. Dice, y acá viene algo. Se empezó a mover la pierna derecha. Dice, yo te lo digo. Así que lo dejaron, ¿no? ¿No es eso? Hicieron la valija y se largaron. Duele. De esos chicos no sé nada. Yo no sé nada de chicos. No me gustan, dice el tipo. Ni siquiera los míos. Fíjate de qué manera dice que tiene hijos y que los extraña, ¿no? Ni siquiera los míos. Trabajo solo, como le he dicho. Le responde a la pregunta anterior, que no le respondió, porque ahora, como se tomó el atrevimiento de decirle lo que piensa, le responde, trabajo solo. Como le he dicho, ¿quiere la foto? Sí, me la quedaré, dije. Me puse de pie para recoger las tazas. Usted no vive por aquí. ¿Dónde vive? Le pregunta el narrador. Y ahora sí, este tipo que se tomó el derecho y el atrevimiento de decirle lo que vio, le contesta directamente, la primera vez que le contesta a una pregunta directa y plana, no con una doble intención. Ya fíjense que el lector acá está abandonado, no se refiere más a nosotros. Y va a convertir el yo en nosotros. ¿Recuerdan el poema de Muhammad Ali? Que dijo, no sé cómo es, me, us, ¿no? Sería, sí. Me, we. Me, we. Yo no sé inglés, bueno. Sí. Me, we, yo, nosotros, en un contexto de Vietnam, ¿no? Claro. No era el más,
No era el más poronga o el más valiente, perdón por la palabra poronga, ya me van a escrachar. No era el más valiente solo dentro del ring, afuera también. Se comió cárcel, le sacaron todo. Y 7 años sin pelear. y después lo enfrenta a Forema, que era una top, ni hablar. Qué bien Tyson, ¿eh? Lo veo para campeón otra vez, qué bien Tyson, se la reba. Bueno, no importa, pero vamos el boxeo y el automóvil. Pero Ferrari anda tan mal que bueno. Me la quedaré. ¿Dónde vive? Ahora tengo una habitación en el centro, no está mal. Tomo el autobús, ya sabe. Otra vez, el estribillo. Y salgo de la ciudad. Y después de trabajarme todos los barrios, me voy a otra ciudad. Hay mejores maneras para moverse, pero me las arreglo. ¿Y qué me dice de sus hijos? Esperé con las tazas mirando cómo se levantaba trabajosamente del sofá. No se puede agarrar para no romperlo, ¿no? Que se jodan. Y su madre también. Esto se lo debo a ellos. Y miren esto. Me levantó los ganchos y me lo puso delante de la cara. Se dio vuelta y empezó a ponerse las correas. Me gustaría perdonar y olvidar. ¿Sabe? Pero no puedo. Todavía me duele. Y ese es el problema, que no puedo perdonar ni olvidar. El personaje de las mayores posibilidades, dije hoy al principio, tiene claro lo que le pasa. Desde ahí construye una vida con los ganchos, a los ganchazos, como puede. Ese es el problema, que no puedo perdonar ni olvidar. Y el otro está en plena negación. Y ahora, al decir esto tan claro, al ver un tipo de aparentemente menos categoría social, no, de menos categoría, pero de menos categoría cultural aparentemente, que tiene tan claro su niño, la esencia de su trauma, ¿no? Es muy lacaniano esto, pero me parece que, lacaniano de oído como soy yo, ¿no? Pero me parece que lo tiene claro. Él intenta algo, miren, pero miren lo que pasa. Miré de nuevo los ganchos mientras se ponía la correa. Era fantástico ver lo que podía hacer con esos ganchos, lo admira. Fíjense, me detengo un cachito acá. No dice qué admirable que el tipo sabía lo que le pasaba. Lo que admira es la valentía y la crudeza con la cual el tipo describe lo que le pasa, pero expresa la admiración en la habilidad que tiene con los ganchos. Fantástico lo que podía hacer por esos ganchos. ¿Qué hizo? Es una exageración. Apoyó la taza, está bien. Maneja una cámara, está bien. Y se acomoda las correas. Tampoco el tipo puede tipear una computadora. Tampoco el tipo podría manejar quizás un celular. No lo sé, pero él lo admira. Y no expresa de esa manera. Estos párrafos se mueven como engranajes. Estas frases van construyendo una idea aquello poética en el lector, no una idea precisa. No se escribe con trazo fino, se escribe con trazos gruesos. No se dijo, el tipo medía 1 metro. Nadie lo ve alto a este tipo. Uno lo ve medio regordete. Yo hasta le veo que los pantalones no le llegan del todo hasta abajo, ¿no? Uno lo ve en camisa y pantalón de vestir y zapatillas. No sé por qué. Lo veo así, porque camina mucho, porque no sé. ¿Eh? Yo lo veo con los ganchos descubiertos, no con manga larga, porque se engancharían. No sé por qué. Porque ahora, yo lo veo, es el asunto. El tema es que cuando vos me decís, tenía una manga larga que le cubrían casi todos los ganchos, pero apenas le salían y no se le trababan nunca, ya me la complicaste, ya no veo nada. Trazos gruesos es la manera de escribir. Bien, vamos llegando al final. Espero que no se estén aburriendo, no lo puedo saber. Igual queda grabado por si se quieren volver a aburrir. Está bueno. Aburrirse está bueno. Y ahora viene algo. Recuerden la doble negación de Freud. Empezar una frase con un no, no era por el dinero, lo hablamos, es casi, acá lo usa también. Gracias por el café, dijo, y por dejarme usar el baño. La va a pasar muy mal. Y me solidarizo con usted. Movió arriba los ganchos. ¿Puedo hacer algo por usted? El lisiado le ofrece ayuda. Es brillante. Es en contra de lo que uno imagina. Sacar más fotos, dije. No quiere que se vaya. Ahí empieza la tensión emotiva a crecer. Quiero que saque fotos mías y de la casa igual que esa gente. Y él le dice, no servirá de nada, me dijo. Ella no volverá. No quiero que vuelva, dije. Resopló, me miró. Yo tengo ganas de aplaudir. Se convierte en Freud. Yo tengo ganas, de verdad. Carver es ese escritor que dan ganas de llamarlo por teléfono a la casa y decirle, loco, gracias. Quiero ir a aplaudir a la tumba. ¿Viste? No servirá de nada, no va a volver. No quiero que vuelva. El tipo resopla y sacude la cabeza como diciendo, pobrecito, no das más.
decilo de una vez. Eso que querés decir, you know, ¿no? Y miren qué va a pasar. Y acá empieza otro cuento. Empieza a cerrar la cadencia del cuento. Puedo hacerle un precio especial. Dijo, 3 por $1. Si le cobrara menos, apenas saldría hecho. Salimos. Ajustó el obturador. Empieza una primera persona del plural. Fíjense esto. Por primera vez dice salimos. Ajustó el obturador. Me dijo dónde ponerme y nos pusimos manos a la obra. Eso es una metáfora. Una metáfora la construye el lector. Manos a la obra, si no tiene manos. ¿Qué obra? ¿Viste? Es maravilloso. No es un eufemismo, es una metáfora que termina de completar el lector. Manos a la obra. Me dijo dónde ponerme y nos pusimos manos a la obra. Fuimos desplazándonos alrededor de la casa. Lo hicimos todo de forma sistemática. A veces yo miraba de reojo. Fíjense esto. Empieza a ir hacia ese niño. Pero no solo empieza. Se va a convertir en un niño de verdad y va a perder las piernas de verdad. Y no hace falta la literatura fantástica. Porque fantástico es el dolor. Es tan fantástico que no lo podemos mesurar. Y tenemos que escribir un cuento para el abandono que habrá sufrido Carver por sus borracheras. Y no solamente el abandono. Hablamos de la vergüenza. Van a ver que la vergüenza está al final. El cuento no es sobre el abandono. Van a ver sobre lo que es el cuento y falta media calilla. Ahí, estupendo, decía. Así está bien. Esa ha salido genial. Veamos, dijo, después de dar vuelta a la casa y vernos de nuevo en el camino de entrada. 20. ¿Quiere alguna más? 20 Polaroid son como 1 hora y media. ¿Cuánto tardás? Entre la revelá, la agitá. 20. 2 o 3 más, dije. En el techo. ¿Qué pasa acá? Voy a tomar un poquito. No, te quería brindar. Salud. Cuando Carver lo corrige, dije, acá me falta tensión narrativa. Hay mucha emotividad, pero no hay ningún riesgo. Cuando dice en el techo, miren lo que dice el tipo, 12 de más, en el techo, me subo al techo y usted saca desde ahí. Jesús, dijo, miró a un lado y a otro de la calle. Este se tira, no me garpa ninguna foto y quiere que le saque la foto de cuando se tira. Sería genial. Guillermo Martínez hubiera hecho eso y arruinaba el cuento, porque después la policía agarra el pero se lo hubieran traducido a 30 idiomas. Agarra la foto, va a la policía, piripí. No, Jesús introduce la primera palabra religiosa. Jesús. Ellos lo dicen mucho, bueno, my God, no sé qué. Jesús. Está bien, le dice el tipo, adelante, pero tenga cuidado. Y ahí, frente a esta aceptación de él, por primera vez alguien acepta algo que él va a hacer loco, subirse al techo. Tiene razón, dije. Hicieron las valijas y se fueron, con todos los bártulos. Ha dado usted en el clavo. Quien quiera relacionar a Jesús y clavo está a su derecho. El hombre sin manos dijo, y acá se va a transformar en un hombre sin piernas. Es la primera vez que le dice el hombre sin manos, desde que empezó el relato. Miren qué precisión. Es una obra de arte este cuento. Es una obra de relojería. El hombre sin manos dijo, no hizo falta que dijera una palabra. Lo supe desde que abrió la puerta. Agitó los ganchos en dirección a mí. Se siente como si ella le hubiera quitado el suelo bajo los pies y se hubiera llevado sus piernas de paso. Le corta las piernas, como dijo el Diego, metafóricamente. Y entonces el hombre sin manos y el hombre sin piernas, entre los dos, hacen un hombre sensible. Fíjense a dónde lleva este cuento Carver. Mire esto es lo que le dejan. A la mierda, dijo. ¿Se quiere subir al techo? Súbase. Tengo que ir, me dijo el hombre. Saqué una silla de la casa, la puse debajo del borde de la entrada del cobertizo de los coches, pero no llegaba. Carver midía más de 1,90 m. Esto él lo hizo para mí inconscientemente de que se está achicando. Miren esto. Falta el milagro, dijimos, y falta la vergüenza. Miren, esperen. Pero no llegaba. Él seguía en el camino de entrada y me observaba. Encontré una caja de embalar, la puse encima de la silla, me aupé hasta el techo del cobertizo y fui hasta el tejado de la casa. Y avancé a 4 patas sobre él hasta un pequeño espacio llano que había cerca de la chimenea. ¿Cómo se llama caminar a 4 patas? Gatear. ¿Quién gatean? Los niños. ¿Se está achicando? Es claro. Ahora viene el milagro. Gateó. Soplaba una ligera brisa. Anuncia el milagro. En el monte Sinaí,
en el huerto de los olivos, en el Jordán, en cualquier lugar bíblico de Jesús antes, o de la Biblia, o de los Jesuses anteriores, como Moisés, siempre sopla una ligera brisa. La brisa es la manifestación del Espíritu Santo. Soplaba una ligera brisa, y acá el milagro que me explicó mi abuelo. Agité las manos y él me devolvió el saludo con los ganchos. Eso es un milagro. En 2 segundos les explico por qué. Yo tengo una hija preciosa, Antonia, igual que el hijo de nosotros, hasta determinada edad. Si lo subo a un techo o a un árbol, ¿qué haría desde arriba? ¿Y yo qué haría desde abajo? ¿Saben cómo tengo la piel? Parada de punta. Convierte al hombre sin mano, él se convierte en niño. Saluda al hombre sin mano que inconscientemente devuelve el saludo. ¿Estará pensando en sus hijos? El hombre sin mano. ¿Estarán pensando en el niño? El hombre arriba del techo que caminó a 4 patas. Qué escritor, ¿no? Qué escritor. Y acá viene el punto de no retorno y la vergüenza. Y entonces vi las piedras. Ahí está el cuento. Era como un nido de piedra. Todo es perfecto con la casa. En la boca alrededor de la boca de la rejilla de la chimenea. Seguramente los chicos la habían tirado hasta ahí al tratar de meterlas por el agujero de la chimenea. ¿Quién tira de chicos piedra? ¿A qué casa se le tiran piedra? A 2, la abandonada y la del loco. Es re claro, este tipo no podía salir, este tipo era un borracho, este tipo perdió a la familia por borracho. Y lo pide, vamos a tirarle piedra, y él está espiando por la ventana para que no lo vean. Y viene un ángel. ¿Saben por qué el hombre sin mano tiene gancho? Porque lo que no vio Carver es que tenía 2 alas, escondidas atrás. Los ganchos eran para disimular las alas. Porque los ángeles se tocan los huevos, mean o lo que tengan. Se visten en la calle. Porque los ángeles están tirados todos en la calle. Todos. Acá tenemos a Juan en la esquina, tapados con cartones. Ahí está el cielo. Ahí está tirado en la calle. Por nuestra culpa, ¿no? Culpa por eso saben que soy católico y siempre me pinta la culpa. Pero la siento. Entonces, la respuesta es la militancia, eso. Pero volvamos al cuento. O sea, militen, aparte de escribir, ¿no? Que no tengan único compromiso con la escritura, por favor. Militen en el peronismo para cambiar un poquito las cosas. Entonces, vuelvo. Tomé una de las piedras. Listo, grité. Me volví y eché el brazo hacia atrás. Miren el reino de la pluralidad del sentido. Ahora, grité. Lancé la piedra tan lejos como pude, hacia el sur. Ya termina el cuento. El sur es el calor. Es como tirarla acá hacia Brasil. No sé, le oí decir. Se ha movido usted. Pluralidad de sentido. Se movió de la casa. Se movió por toda la casa. Se movió en la foto. Se ha movido usted, dijo. Lo veremos en un minuto. Transcurrido el minuto, dijo. Santo cielo. Jesús, milagro, santo cielo. Ha salido bien en la foto de la casa. Quizás del problema, quizás de la negación, quizás del dolor. Se quedó mirando la foto, la levantó. ¿Sabe? Dijo. Ha salido bien. El cuento podría haber terminado ahí. Sin embargo, un gran escritor, a esa transformación, punto de no retorno, que hablaba Kafka del personaje principal, le da un poquitito más. Tomé otra piedra, sonreí de oreja a oreja. Como un final tan alegre nos conmueve. Ya en radio le puede decir, estoy con los pelos de punta y lo leí 500 veces el cuento. Tomé otra piedra, sonreí de oreja a oreja. Me sentía como si pudiera levitar, volar. Ahora, grité. Bueno, ese es lo que quería compartir con ustedes. Repito, así no se escribe un cuento, se escribe, me dijo Abelardo, con tanto el mejor como el peor escritor escriben de la misma manera como pueden. Pero el mejor escritor corrige, se corrige, piensa en el dolor, dónde está el sí. Esto que les dije yo, dónde está, es lo que yo pienso. Lo que yo pienso va a transparentarse en el cuento. Acá no hay ningún realismo sucio. Acá hay literatura sin ninguna palabra, sin ninguna transformación. ¿De qué realismo me habla? ¿Es realismo que te dejen solo? ¿Es realismo que el Diego muera solo y triste cuando nos dio todo? Realismo. Tristísimo que creamos que eso es la realidad. Porque la realidad que creemos es la realidad que construimos. Pero esos son
gaviotas para otro mar. Me cansé, les agradezco, espero haber ayudado en algo. Muchas gracias. Gracias, Acá está mi amigo. Bueno, como vivo. Lo guardamos para quienes no lo pudieron ver en vivo. Muchas gracias. Muy bien, allí compartíamos con todos ustedes esta clase en vivo del escritor Pablo Ramos sobre el personaje de las mayores posibilidades, sobre un cuento de Raymond Carver. Espero que lo hayan disfrutado.